Para definir producción escénica, más allá que podemos remitirnos a la etimología de producción, que viene de latín productio, que es llevar adelante, para definirlo podemos decir que es un proceso en donde confluyen ciertas prácticas artísticas, técnicas y administrativas con la intención de materializar un proyecto en un producto escénico o en un espectáculo y para vincular ese espectáculo posteriormente con un público objetivo. Producir en el teatro independiente tiene una serie de condicionantes y de particularidades que lo diferencian de los otros sistemas de producción, llámese el sistema de producción del teatro público y el sistema de producción del teatro privado, comercial o empresarial. La particularidad básica de la producción en lo independiente es que todos los que participan o todos los que suelen participar en ese entramado productivo suelen unir dos conceptos. Uno, el de capitalistas o el de inversores. Todos los que participamos invertimos un capital para llevar adelante ese proyecto escénico. Y por el otro lado somos trabajadores, actores, director, escenógrafo, asistente, productor ejecutivo, etc. Producción escénica es esta parte de la producción que se encarga de materializar el proyecto del productor, del director, de los diseñadores para la puesta en escena. La producción escénica es la organización de un proceso para poder materializar las ideas. En su definición más simple, producir es disponer medios con vista a un fin. En el caso de la producción escénica, el trabajo del productor consistirá en definir junto con el equipo artístico qué, dónde, cuándo, cómo y para qué. A mi juicio, el teatro independiente o la producción en el teatro independiente tiene una serie de virtudes y una serie de defectos, obviamente. Dentro de las virtudes podríamos considerar este tipo de agrupamiento, de organización, donde de alguna forma no existen las jerarquías tan determinantes como existen en los sistemas de producción hegemónicos, donde uno es contratado, donde hay un empleador y un trabajador. En ese sentido se da un tipo de organización más horizontalizada. Eso permite de alguna forma un flujo de trabajo más dinámico. Pero el tema, que es un defecto, es que ese flujo de trabajo que puede llegar a ser dinámico también puede tornarse caótico si no existe una verdadera o clara organización dentro de esa agrupación. Digo en este sentido, muchas veces se confunde en lo independiente, y este es un defecto grave, que como no tenemos recursos, todos hacemos de todo. Y que todos hagamos de todo no significa que lo hagamos ni en equipo ni que lo hagamos bien. Otro de los defectos que puede tener el teatro independiente, o la producción del teatro independiente, suele ser, por ejemplo, que una parte del capital lo pongan determinados integrantes del colectivo y el trabajo lo pongamos todos, y a la hora de repartir lo que genera los ingresos, se genera una relación desequilibrada entre lo que pusimos de capital y lo que cada uno de nosotros trabajó. Esto es una de las particularidades que se llama, dentro de lo que es la economía de la cultura, y que se ha investigado desde hace un tiempo, lo que se llama la autoexplotación del trabajador del teatro independiente, que me gusta como término. ¿Cuántas entradas o localidades debiera vender? ¿A qué precio? ¿Y durante cuánto tiempo o cuántas funciones para cubrir mis costos? ¿Sí? Las fuentes de financiamiento para el teatro independiente suelen ser varias, más allá que, como diagnóstico, podría decir que la mayoría de las agrupaciones independientes terminan transformándose en lo que yo llamo subsidio dependientes o estado dependientes, que es entender que solo hay una o dos fuentes de financiamiento para proyectos. Básicamente,
el financiamiento público, el que puede otorgar, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro, o Proteatro, o el Fondo Nacional de las Artes, o el Fondo Metropolitano de las Artes y las Ciencias, etcétera, o Iberescena, etcétera, son organismos públicos y son una de las fuentes de financiamiento, que son básicamente las que recurren la mayoría de. Ese financiamiento, llamado subsidio, permite de alguna forma afrontar una porción pequeña, ¿sí?, de los costos de un proyecto. Pero existen otras fuentes que tienen que ver básicamente con entender cuál es el entorno y con ser un poco creativos. Por ejemplo, una de las fuentes a las que puede recurrir un proyecto alternativo tiene que ver con lo que se conoce como canjes comerciales, que no implican conseguir un sponsor, sino hacer esto, un canje. La venta de publicidad para después insertarla en un programa de mano o en un afiche o en una ficheta, etc. La venta de funciones anticipadas. Otra fuente de financiamiento puede ser también lo que tiene que ver con el patrocinio o el sponsoreo, aunque en el caso de lo independiente ya es más dificultoso, pero sí se puede hacer patrocinio o sponsoreo de pequeñas empresas, de pymes, que por ahí sí les interese mencionar su marca en ese contexto teatral. Y luego existe también otro de la fuente de financiamiento, que es más reciente, que es lo que originalmente se llamó ley de mecenazgo, que en realidad es la ley de promoción cultural, que también es una forma de financiamiento mixto entre privado y público que se hace o se da en la ciudad de Buenos Aires. La formación de profesionales para el teatro es una de las prioridades estratégicas del CELSIT. En ese sentido, así como formamos actores, directores, dramaturgos, prestamos especial atención a todas las disciplinas técnicas conexas, entre ellas la producción y la gestión escénica. Desde hace ya varios años venimos impartiendo cursos en dos modalidades, presenciales y a distancia, a cargo de Gustavo Schreier. Creemos, estamos convencidos, que brindar a los teatristas herramientas para la gestión y producción de sus proyectos o de sus salas teatrales va a redundar sin duda en una mayor eficacia en la gestión y la producción de las salas.